año para ser libres totalmente. Es el año para recuperar lo que... Y amén. Efesios capítulo 4, versículo 11. Acompáñenme en la escritura. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice: él mismo, hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, diga conmigo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a repetir una vez más: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. ¿Cuántos aquí son el cuerpo de Cristo? Versículo 13. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy en día hay muchos vientos de doctrina y hay muchos que están siendo llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque son niños fluctuantes. Pero cuando tú estás sometido, escuche bien, sometido a la autoridad de la eclesía, de la iglesia, bajo apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, que te están ayudando a ser edificado y perfeccionado, eso te madura para que no seas fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Versículo 16, aquí terminamos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y la iglesia dice amén y amén. Puede tomar su lugar en esta tarde por un momento. You could leave the piano real soft there, like it is. Escúcheme bien. Voy a tomar 5 minutos nada más para expresarle lo que hay en mi corazón y en el corazón del Señor en esta tarde. El Señor, en su divina sabiduría, cuando constituyó la iglesia, no depositó toda la sabiduría, ni toda la unción, ni todos los dones en una sola persona. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Eso es algo lo que yo he aprendido a través de los años. Uno a veces comienza con mucha inmadurez y yo decía, no, que el Señor me unja y me dé todos los dones y toda la unción y todo el poder, y no hay nada malo anhelarlo. Pero escuche, yo aprendí algo. El Señor es sabio y el Señor no me va a dar todo a mí. He's not going to give me everything. Por su sabiduría. ¿Por qué, pastor? Para que ningún hombre nunca se crea autosuficiente, para que nunca nos volvamos independientes. Por eso la iglesia es un cuerpo. Por eso Cristo lo llama el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque son muchos miembros, pero un solo cuerpo. Son diferentes funciones que se ayudan mutuamente para ir creciendo juntos en amor. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor, en su infinita sabiduría, no depositó ni toda la sabiduría, ni toda la unción, ni todos los dones. No los deposita en un solo hombre. Él los distribuye.
Por eso la Escritura nos enseña de ese ministerio quíntuple. Hay 5 oficios dentro del cuerpo de Cristo. Hay 5 oficios principales. Pablo los menciona aquí en el versículo 11. Dice algunos, y asimismo constituyó a unos apóstoles. Diga conmigo, apóstoles. Esta iglesia, dicho sea de paso, cree en todos los 5 ministerios. Yo he tenido gente que se ha sentado conmigo. No, yo no creo en los 5. Yo creo que eso cesó en el Nuevo Testamento. Eso paró cuando Cristo se fue. Escúcheme, si está en la Escritura, yo lo creo. Si dice que Él los constituyó, yo creo que todavía Él sigue constituyendo. Si usted no lo quiere creer, ese es su problema. Yo creo la palabra del Señor. Constituyó a algunos apóstoles. Diga conmigo, apóstoles. Los apóstoles son hombres escogidos por Dios que se transforman en pastores de pastores, líder de líderes, para fundar iglesias, para edificar con sabiduría obras múltiples del Señor. Hombres que han tenido revelación del Señor mismo en su vida. Hombres que pueden operar en cualquiera de los otros 4 ministerios. El Señor también constituyó profetas. Diga conmigo, profetas. Hoy tenemos un profeta del Señor aquí con nosotros. Yo he conocido un aplauso al Señor, claro que sí. Yo he conocido al profeta Mario, ya perdí la cuenta, profeta, ya más como 10 años, yo creo 11 años nos conocimos. Y en todo este tiempo, qué bendición tan grande ver el respaldo del Señor en la palabra profética. Escúcheme algo, si alguien se llama profeta y lo que dice no se cumple, no es profeta. ¿Estamos ahí? Si la palabra no es respaldada por Dios, no es profeta. Pero cuando usted ve la palabra de Dios respaldada, que es hablada, usted sabe que hay un profeta de Dios. Los profetas que hablan con esa visión espiritual, con ese ojo de águila, que ven las cosas que los demás no ven, que tienen ese espíritu de sabiduría y revelación, que el Señor les corre el velo y cuando ven una persona, tal vez por fuera hay una apariencia muy linda, pero ellos ven todo lo espiritual que hay ahí. Es una visión de águila. Amén. Y ese es el ministerio profético. Ese es el ministerio profético. También dice el versículo 11, a otros constituyó evangelistas. Diga, evangelistas. Un evangelista es aquel que va a través del mundo, de las naciones, de diferentes ciudades, llevando el evangelio, el mensaje de salvación, trayendo almas al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Evangelistas. Y a otros pastores. Diga, pastores. Hay gente que piensa que los pastores son los que predican. Bíblicamente, un pastor no es el que predica. No todo pastor es maestro y no todo maestro es pastor. Escuche, pero el pastor tiene un llamado de Dios para cuidar la grey del Señor. Tiene un llamado para ayudar a las ovejas a ser guiadas, a crecer, a que den buena lana. Amén. Que den buen fruto en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Creo que en México lana es dinero, ¿no? Por eso Daisy se puso como que. Muy bien. Para que den buen fruto, diga fruto. Para que se multipliquen, para que crezcan, para que maduren. Ese es el trabajo pastoral. Cuidar la grey del Señor. Y a otros el Señor les dio el ministerio de maestros. Diga maestros. Y los maestros tienen un don de Dios para enseñar, tienen un don para comunicar, tienen un don para dar la palabra y la palabra queda grabada en los corazones. ¿Estamos acá? Y usted debe entender que no todo maestro es pastor y que no todo pastor es maestro. Son ministerios diferentes, pero el Señor los distribuyó de esta forma, dice el versículo 12, para perfeccionar a los santos, para perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio y para la edificación
del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y hasta que lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Alguien aquí quiere alcanzar la estatura de Cristo? Wow, eso está difícil, pastor. Me falta, pero está bien. Lo importante es que usted esté en el camino para llegar ahí. Amén. Lo importante es que usted tenga ese anhelo constante de seguir creciendo hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, muy bien, escuche esto. Déjeme decirle dos cosas rápidas y vamos a continuar. Todos estos dones y ministerios, entienda esto por favor, no son impuestos por los hombres. These are not imposed by men. El hombre no es el que llama al ministerio. El llamado tiene que ser hecho por el mismo Dios. Yo no estoy parado aquí porque mi papá era pastor o porque mi abuelo fue pastor o porque a mi pastor se le dio la gana que yo fuera pastor. Yo estoy parado aquí porque cuando tenía 14 años de edad, el Señor comenzó a hablarme a través de sueños y visiones. Y un día a través, escuche esto, yo comencé a soñar con estadios llenos de gente adorando al Señor. El Señor plantó una semilla y un día, en una reunión en la que yo no debía haber estado porque realmente no era de mi iglesia, sino que fui invitado a ir. Yo recuerdo que era una reunión con un profeta amigo nuestro, un hombre de Dios. Y en esa reunión habían unas 120 personas tal vez. Y yo estaba apoyando al profeta en el piano. Yo tocaba en ese entonces el piano. Y él había traído un amigo profeta de él, que yo nunca había visto, no conocía. Y esa tarde a los 14 años, esa noche a los 14 años de edad, ese profeta me miró. Yo estaba sentado, me sacó de donde estaba sentado a los 14 años y comenzó a desatar una palabra sobre mi vida. Nunca se me va a olvidar cómo comenzó la palabra profética. Me dijo: tú eres un David. No sabía cómo me llamaba, nunca me había visto, no sabía nada de mí. Me dijo: tú eres un David. Y el Señor te dice: y tú vas a pastorear una iglesia de multitudes. Y veo miles de jóvenes a tu alrededor, pero la iglesia no tendrá solo jóvenes, hay muchos adultos también. Así comenzó la palabra profética ese día. Y me quebrantó, porque me habló de cosas que solamente estaban entre Dios y yo, que solamente Dios sabía que había puesto en mi corazón. A nadie se lo había dicho. Y ese día el Señor me dijo: este es tu nombre, este es tu llamado, esto es lo que tú vas a hacer en tu vida. Y desde ese día, por la palabra profética que cayó sobre mí, yo entendí que Dios me había llamado. Y desde ese momento comencé a vivir mi vida en el camino de ese llamado y en la dirección de ese llamado. Hasta que a los 25 años de edad fui ungido como pastor de esta congregación, de New Season. Amén. Todas las personas que van a ser ungidas hoy, ordenadas hoy al ministerio, déjeme decirle algo. Con temor del Señor yo le digo: ninguno de ellos ha sido llamado por ningún hombre. Cada uno de ellos ha sido llamado por Dios. Is being called by God. Escogidos desde el vientre de su madre, predestinados para la obra del Señor. Porque Dios es el que te tiene que llamar. Si tú lo haces porque el hombre te lo dijo, vas a fracasar. You will fail. Déjeme decirle algo: si Dios no me hubiera llamado, hace años hubiera fracasado. Si Dios no me hubiera llamado, esto se hubiera caído hace tiempo. Pero cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, hay un respaldo de Dios sobre tu vida. Y se ve el fruto de Dios en el llamado.
En el día de hoy vamos a estar ordenando 5 líderes de este ministerio. Uno al pastorado, uno de estos líderes al pastorado, y 4 de estos líderes como diáconos de esta iglesia. Usted dice, ¿qué quiere decir esa palabra, pastor? Bueno, es una palabra bíblica, es una palabra griega. La palabra diáconos quiere decir ministros. Ministros son los que sirven, son los que ministran, los que sirven a la iglesia del Señor. Vamos a estar ungiendo un líder al pastorado y 4 líderes como diáconos, ministros, servidores, hombres y mujeres que han sido separados para el Señor, para servir y ministrar en esta congregación en una mayor capacidad. Ellos han venido sirviendo, sirviendo en tantas áreas diferentes, pero hoy el Señor va a poner sobre ellos un mayor manto de autoridad, una mayor responsabilidad y una mayor capacidad para servir y ministrar. Yo quiero mirar, que usted mire conmigo este texto rápidamente, Hechos capítulo 6, y ya vamos a comenzar. Hechos capítulo 6, versículo 2. Dice la escritura, para que usted lo vea en la escritura. I want you to see it in the scripture. Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12, hablando de los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos. Hay que ser un ¿qué primero? Hay que ser un discípulo. Hay gente que quiere ser líder sin ser discípulo. Qué problema ese tan grande, ¿no? Pastor, únjame como pastor, como líder, pero usted no quiere ser discípulo. Ellos convocaron a los discípulos. Escuche esto. Y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, para servir las necesidades del pueblo. Dijo, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Llenos de qué? Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo. Tremendo ese Esteban, ¿verdad? Después leemos acerca de él. También escogieron a otro llamado Felipe, otro tremendo, que terminó siendo evangelista. Escuche esto. A Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Escúcheme. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba como grandemente en New Season. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Escúcheme lo que le voy a decir y vamos a comenzar. Una de las cosas más poderosas que Dios va a hacer es que este es un principio bíblico. Todo lo que es de Dios necesita tener orden. Y lo que se ordena, Dios lo bendice y lo multiplica. Cuando usted tiene desorden en su vida, no espere que Dios lo bendiga, porque Dios no bendice el desorden. Por eso cuando creó la tierra, dice que estaba como desordenada y vacía. ¿Y qué tuvo que hacer? Ordenarla, poner todo en su lugar, para entonces bendecir al hombre y darle vida a la creación. Esta ordenación es poner las cosas en orden, es poner la casa en orden, es poner esas cabezas, figuras de autoridad en la casa, para que haya un orden en la casa. Y cuando hay orden en casa,
sucederá lo que dice en el versículo 7. Y yo creo que esto viene para New Season. Escúchelo bien. Acuérdese de este día. Este día es profético. Este día es simbólico. Y crecía la palabra del Señor. Yo declaro que desde hoy en adelante para la iglesia de New Season crecerá la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicará grandemente en esta casa. ¿Alguien dice amén? Y muchos de los sacerdotes, de los que estaban metidos en la religión, de los que no veían al Señor, muchos de tus familiares, muchos de la gente en tu casa obedecerán la fe en el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien da un aplauso fuerte al Señor? Let me get the piano louder, a little bit louder, please. There you go. Muy bien. Yo voy a pedirle al profeta Mario, su esposa Leonor, que me acompañen aquí arriba. Pueden subir por aquí al ladito, por ese ladito derecho. Si suben por acá, Edwin, ayúdalos, guíalos. You could lower the piano just a little bit. Thank you. Voy a pedir al profeta Mario, voy a pedirle a todos los que van a ser ordenados también que nos acompañen. Esther, Jesse, if you can come up to my right hand side. Aquí ya está Edwin y Gio están acá. Claro que sí, Leoncita, venga. Profeta Mario. Amén. Ahí donde estábamos, quiero leerle un texto más poderosísimo para lo que vamos a estar haciendo ahora. En Primera de Timoteo 4:14, por favor, si me ayudas en la pantalla. Primera de Timoteo 4:14. Espérenos ahí, yo los voy a llamar. Espérenme ahí nomás. Just wait for me there and I will call you guys individually. Dice la escritura: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pastora Esther, yo quiero que usted venga aquí al frente también. Acompáñeme, por favor. Aquí tenemos un profeta de Dios, su esposa, que es una ministra también, la pastora Esther, como testigos. Este es lo que la Biblia llama el presbiterio, los ancianos donde Dios ha puesto sabiduría, los ancianos de la iglesia donde Dios ha puesto sabiduría y revelación. Amén. Para mí es un honor contar con ellos, con la pastora Esther, con el profeta Mario, Leonor, y saber que lo que hacemos no es simplemente una iniciativa propia, sino que es respaldado por el Espíritu Santo. Yo le compartí al profeta Mario en estos días esas personas que hace un mes atrás tuvimos una conversación por teléfono. Hablábamos con todos los que estaban ahí en el cuarto. Le hablaba de las personas que vamos a estar ungiendo, y él ponía ese sello de aprobación. Estos son los que el Señor ha llamado y ha escogido en esta hora.